Permite ver un año más. Y el Señor tiene sus planes para este año. Y pues hoy vamos a comenzar con esta pregunta que es muy interesante, así se titula nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hacer después de la Navidad y del Año Nuevo? Porque es una muy buena pregunta, la verdad. A ver, ¿quién disfrutó el tiempo de la Navidad? Levante su mano. ¿Quién subió de peso en el tiempo de la Navidad? Sí, es un tiempo bonito, es un tiempo de convivencia que nosotros como mexicanos rematamos con la rosca de Reyes ayer. Es un tiempo de bendición si nos ubicamos en cuál es el mensaje de este tiempo. Pero se acaba y con nosotros ya se terminó. Y la pregunta es, ¿qué sigue? Porque miren, no pasamos por este tiempo nada más porque sí. El hecho de que Dios tenga determinadas cosas que conmemoramos año con año tiene su propósito. Y una de las cosas que a veces se nos sale de vista, y es muy negativo que se nos salga de vista en el tiempo navideño que acaba de pasar, es que todos los eventos involucrados en el nacimiento del Señor apuntaban a su misión como el Cordero de Dios, todos. Y pues la gente se queda con la idea nada más de Jesús viniendo como un bebé, pero esa es una visión muy limitada del profundo mensaje que hay en todo lo que pasó en los eventos. Todo está apuntando al Cordero de Dios. ¿Se acuerda quiénes van a verlo en la noche después de los ángeles? Pastores. Pero esos pastores, los pastores de Belén, eran los encargados de cuidar a los rebaños de los corderos del sacrificio que se ofrecían en Jerusalén. Entonces, no fue casualidad que ellos fueran allí. No fue casualidad. Ellos iban a recibir ¿a quién? Al Cordero de Dios. Y con lo del día de ayer, que aquí se celebra la visita de los sabios del Oriente, pues ellos llevaban entre sus presentes la mirra, y la mirra era el más raro de todos los inciensos de ese tiempo, pero se utilizaba exclusivamente en la sepultura de las personas. ¿Qué implicaba que le dieran ese presente? Bueno, que él iba a morir. Se estaba diciendo en el momento de su primera etapa del Señor: tú vas a morir, tú vas a ir para ser sepultado. Y efectivamente murió, fue sepultado, pero resucitó. Y lo que quiero que vea es que todo esto nos estuvo hablando de su misión. Y la profecía sobre la muerte del Mesías por los pecados de los hijos de Adán es una constante dentro de la Escritura. Acompáñame por favor a Isaías 53, versículo 7. Porque esta es una de las profecías más claras sobre la misión del Mesías. Y hay palabras aquí muy interesantes que nosotros debemos de resaltar. Ya está ahí, Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué dice ahí? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué dice después?
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa esto de ser cortado de la tierra de los vivientes? Que se le quitó la vida. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La profecía de Isaías era bastante clara. La profecía de Isaías, que es el profeta, de entre todos los profetas, es el que más habla sobre el Mesías. Es un profeta que tiene una cantidad importante de profecías referentes al Mesías, y en medio de esa profecía encontramos esto, la profecía sobre el siervo de Jehová, que cuando uno la lee dice, pero es que esto es la vida y obra de Jesús, vida, obra y resurrección de Jesús, porque si usted sigue leyendo aquí el capítulo 53, va a ver que se menciona su resurrección. Entonces, algo que debemos de tener bien presente en cada una de las fiestas del cristianismo es que éstas enfatizan algo, y es que el Salvador ya llegó. El Mesías como el Rey no viene como Salvador del mundo, viene como el juez del mundo, viene a ejecutar juicios sobre el mundo, ya no viene a salvar, viene a castigar a la generación de Adán que decidió nunca prestarle atención. Por eso es que todo el Nuevo Testamento son tan buenas noticias, porque es cuando el Mesías viene para salvarnos. Y es algo que no debemos de olvidar y que debemos de predicar constantemente, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene todavía la oportunidad de salvarse. Y mire, como iglesia debemos constantemente sí orar por el regreso de nuestro Señor y pedir el regreso de nuestro Señor, pero también que Él tenga misericordia antes de su regreso de nuestros seres queridos que no le conocen, porque ¿sabe algo? Cuando alguno de ellos muere, si no le entregó su vida al Señor y no se ha salvado, la puerta se cerró. Una vez que nosotros entramos a la eternidad, ya no hay posibilidad de elección. El destino eterno se elige aquí. Es un periodo de tiempo bien corto el que tenemos en esta tierra, pero importantísimo. Somos seres diseñados para habitar la eternidad. Habitamos en el tiempo y en el espacio por un periodo de tiempo muy pequeño, pero en este periodo pequeño se determina a dónde vamos en la eternidad. En la eternidad ya no hay elección, la elección se toma aquí. Entonces, cuando una persona muere y entra a la eternidad, la puerta, si no se ha salvado, la puerta de la salvación ya queda cerrada. Y cuando regrese el Señor, igual, le digo, ya no viene a salvar, viene a juzgar. Entonces, nosotros debemos de hacer estas dos cosas: orar por el regreso del Señor, pero orar porque antes de que Él vuelva, la gente que está a nuestro alrededor se salve. Pero es una preciosa noticia saber que ya llegó el Salvador.
Y como le digo, es el mensaje del primer advenimiento, de la primera Navidad, pero el Señor no dejó de hablarnos de esto. Si usted ha leído los evangelios, solamente dos nos hablan sobre el nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Y Mateo, una vez que habla de esto, entra ya a la etapa adulta del Señor, pero Lucas no. Por eso en Lucas vamos a encontrar la respuesta a qué desea el Señor que hagamos una vez que ya pasó el tiempo de Navidad y el Año Nuevo. Acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 21. Y quiero que aquí prestemos atención a lo que acabo de mencionar, el mensaje de todo lo que se ha estado desarrollando en el inicio del Evangelio de Lucas es que el Salvador ya llegó. Ese es nuestro eje principal, no solamente aquí, en la vida. Somos portadores del mensaje de que el Salvador ya llegó. La puerta al cielo está abierta. Y es relativamente fácil entrar. ¿Qué se necesita? Reconocerlo como el Salvador y pedirle perdón por nuestros pecados y creer que nos perdona y ya. Obviamente hay un proceso complicado en todo esto, pero no es un camino difícil. Dios no... ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Naamán, Amán, Naamán, y el profeta Eliseo, que el profeta le dice, bueno, para que se te quite la lepra, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces, y se enojó. ¿Estaba fácil o no? ¿Sí? Era increíblemente fácil, báñate 7 veces y ya. Pero su orgullo y sus preconcepciones no le dejaban. Pero uno de sus siervos sabiamente le dijo, a ver, Señor, si el profeta no te hubiera dicho en otra cosa, ¿no? Ve y acaba con tal pueblo y tráeme todo el botín de esa... ¿No lo hubieras hecho? Y nada más le dice, sí. Si te hubiera dicho que hicieras esta hazaña, ¿no lo hubieras hecho? Sí. Está más fácil. Haz lo que está más fácil y ya. Y reflexionó, pero mucha gente, por su orgullo y por los conceptos que no quiere dejar en su mente, no entran por el camino de la salvación. Nosotros ahí no los podemos obligar, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñarles el camino. Vamos allá al versículo 21 en Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué estuvimos mencionando ahorita? El mensaje es, el Salvador llegó. Aquí nos están diciendo eso. ¿Cómo? En el 8º día, de acuerdo a la ley de Moisés, todo varón debía de ser circuncidado. Y era una ceremonia familiar también, era una ceremonia con un ritual establecido por la ley de Moisés, pero con el tiempo se desarrolló una tradición allí y esta tradición consistía en que en el día en el que era circuncidado el niño se le daba oficialmente un nombre y a partir de ese momento se le empezaba a llamar así. Entonces,
se reunía la familia, cuando estaba la familia allí, y se circuncidaba al niño y se le otorgaba el nombre. Eso sucedió aquí con el Señor. Como señalaba la ley de Moisés, fue circuncidado al 8º día y se nos dice ahí que le pusieron por nombre Jesús. ¿Se acuerda que María y José no le pusieron este nombre porque a ellos les parecía un nombre bonito, no porque fuera el nombre que siempre soñaron ponerle a su hijo? No, este nombre les fue señalado ¿por quién? Por Gabriel, por el ángel Gabriel, de parte de Dios el Padre. Y no es casual. Acuérdese que en el tiempo bíblico los nombres son muy importantes, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en este caso particular y en varios casos que hemos visto recientemente, el nombre es de suma importancia, porque es una expresión de lo que los padres esperan que suceda o lo que espera en lo que esperan que se convierta su hijo o su hija, o en ocasiones como este caso es una manifestación profética de la voluntad de Dios para la persona. Recuerde, por ejemplo, que en el caso de Elías, el nombre Elías significa Jehová es Dios, y su ministerio consistió en mostrarle al reino del norte que Jehová era Dios. Y a el Mesías le ponen el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús significa Jehová es salvación. ¿Ve cómo este es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es que Jehová es salvación. Entendamos una cosa: Jesús era Jehová o Yahvé, caminando entre los hombres. Es algo que a veces de verdad que es difícil entender. Porque ¿quién era Yahvé? ¿Quién era Jehová? El Dios que dividió el mar rojo, el Dios que derrotó a todos los dioses de Egipto, el Dios que derribó los muros de Jericó, y si se quieren más atrás, fue el Dios que envió el diluvio, fue el Dios que creó todo, fue el Dios que estaba en el monte Sinaí como una llama ardiente y con una voz que hacía temblar de espanto no solamente a los hijos de Israel, que no estaban acostumbrados, sino también a Moisés, que ya había tenido encuentros fuertes con el Señor. Él estuvo 33 años aquí, entre nosotros. Dios caminó la tierra, no solamente en su omnipresencia, sino con 2 pies. Y venía con un propósito. Jehová o Yahvé estuvo aquí 33 años porque nos iba a salvar, porque su propósito era salvarnos. Y vea, poquito tiempo, 8 días después de que el Señor nace, se nos da nuevamente este mensaje al darnos su nombre. Pero vamos a seguir leyendo, porque había otro ritual que ellos tenían que José y María tenían que hacer con el Señor. Vamos al versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor.
todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Tras el parto, la mujer tenía que pasar por un periodo de purificación de 40 días. Y después el hijo, ella debía de presentarse también una vez purificada, y su hijo varón, su primer hijo varón, debía de ser presentado delante de Dios. Porque recuerde que Dios perdonó a todos los primogénitos en Egipto. Cuando viene la 10ª plaga, la plaga consistía en la muerte de los primogénitos, y el Señor les dijo: van a sacrificar un cordero, van a poner su sangre en los dinteles de la puerta, y donde esté la sangre del cordero no va a entrar la mortandad. Y efectivamente sucedió, y los primogénitos de Israel vivieron, pero el Señor les dijo: todos los primogénitos son míos, todo primer varón es mío, y se tiene que presentar delante de mí. Jesús fue el primer varón y debía de ser presentado también delante de Dios, y se debía de ofrecer un sacrificio sustituto. Si la pareja tenía recursos, debían de ofrecer un cordero o un macho cabrío, y si no tenían recursos, 2 palominos o 2 tórtolas. Era el sacrificio sustituto por el primogénito. Se tuvo que hacer con Jesús, se hizo con Jesús. Pero aquí hay un evento que nos enseña qué hacer después de que recordamos el nacimiento del Señor. Acompáñenme al versículo 25. Y dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y aquí hay muchos detalles a los que les debemos de prestar atención. Como le he dicho, la Biblia es bien emocionante, y en un versículo, si le prestamos atención a los detalles, vamos a encontrar los misterios de Dios y las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Mire, la Escritura sí tiene teoría, y aquí hay teoría, pero es una teoría siempre llamada a la práctica. Y es algo que quisiéramos enfatizar este año con todos. Mire, la teoría es mucho más fácil que la práctica. Y la teoría a veces es más fácil de entender de la práctica. A ver rápidamente, ¿quién del instituto está aquí? Ya mandaron sus cuestiones prácticas. Eso es lo más importante, pero es a veces lo más difícil. Le voy a comentar rápidamente qué pasaba en mi prepa. Física era una materia que a mí me costó trabajo. El examen tenía 2 partes: teoría y práctica. La teoría no me costaba problema, valía la mitad. ¿Por qué? Porque tengo buena memoria y no me cuesta trabajo memorizar textos. La práctica era resolver los problemas, y ahí es en donde está la cosa. Pero si yo conozco la teoría y no la sé aplicar en la práctica, ¿qué pasaba con los exámenes de física? Reprobabas. La vida cristiana es igual. Si se pretenden llenar de pura teoría y no hay práctica, ¿qué creen que va a pasar? Reprobar en términos escolares.
Entonces es bien importante esto, que le echemos ganas a la práctica, no a la pura teoría. Y si vamos a ver cosas de teoría en esto, le digo, porque hay detalles que solamente cuando uno se pone a investigar van saliendo, pero son para aplicarlos. ¿Qué detalle hay aquí importante? El nombre de este hombre que se acercó al Señor. Este hombre que se acercó al Mesías se llamaba Simeón y no tenía este nombre por casualidad. ¿Era un nombre común? Sí. El nombre de Jesús también era muy común en ese tiempo, pero no era casualidad que Jesús lo tuviera. No era casualidad que este hombre se llamase Simeón. ¿Por qué? Porque Simeón significa Dios escuchó. Y hay varias características de Simeón que se comparten con el resto de las personas que estuvieron involucradas en los eventos de nacimiento y los primeros días de nuestro Señor Jesús. Una de ellas es que él, igual que José, igual que María, igual que Zacarías, igual que Elizabeth, era un hombre justo y piadoso, esperando ver al Mesías. En su tiempo, toda la nación estaba esperando al Mesías. Ellos no eran los únicos. Pero en Simeón hay algo bien especial que encontramos allí en la parte final del versículo 25, y es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es una cosa rara en el tiempo en el que nos encontramos. Porque acuérdese que estamos saliendo de los 400 años de silencio, y esta expresión de que el Espíritu Santo estaba sobre él es una expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento exclusivamente sobre los profetas, y no ha habido profetas en 400 años. Si usted lee, si tiene mucho tiempo libre y no tiene mucho que hacer y ya conoce muy bien la Escritura y no se mueve tan fácil, y lee el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo, no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro escrito en los 400 años de silencio, no va a encontrar que se nos diga que el Espíritu Santo estaba sobre él o que había venido sobre él. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de los profetas. Eso no ha pasado en 400 años, pero aquí encontramos que hay un hombre que, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está sobre él. Y por eso él reacciona y obra de una manera completamente distinta al resto de la nación. ¿Qué debe de buscar hacer después de entrar al año nuevo y después de haber pasado el tiempo de Navidad? Busque al Espíritu Santo para que esté sobre usted, porque si usted lo hace, va a pasar esto. Acompáñeme al versículo 26. Y le había sido revelado a Simeón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No sabemos exactamente en qué momento Simeón tuvo esta revelación. No tenemos esos datos. Pudo haber sido varios años atrás, meses atrás, no sabemos. Pero el Espíritu Santo le dio una esperanza que nadie más en tierra de Israel había tenido,
Supongamos que fue 4 o 5 años atrás. José y María ni idea tenían. Ellos se enteraron que el Mesías venía 9 meses antes, no 2 años atrás, 9 meses antes. Y Zacarías y Elizabeth tenían una noción de que el Mesías ya venía 3 meses atrás, o sea, 1 año con anticipación. Pero Simeón probablemente tenía más tiempo sabiendo que el Mesías iba a venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y se le dio esa esperanza. Y se le dijo, tú no vas a morir hasta que veas al Mesías príncipe. Al Mesías príncipe. El año pasado mencionamos mucho que el Señor quería hacer algo con ustedes. Si todavía no saben qué es porque no se ha acercado lo suficiente al Espíritu Santo para que le diga. Pero Él habla. Y muchos dirán, muchos toman esa excusa, es que a mi edad ya, ¿qué? Simeón ya no era un jovenzuelo, ya era un adulto muy mayor, pero Dios le dijo, te voy a dejar ver al Mesías. E iba a hacer algo una vez que viese al Mesías, entonces sígame prestando atención porque no se queda nada más la cosa aquí. ¿Qué pasó con Simeón después de que recibe esta revelación? Nada, siguió su vida normal. El Señor no le dijo mañana, no le dijo en 1 año. En un punto de su vida le dijo, vas a ver al Mesías, tú vas a ver al Mesías. Y seguramente se emocionó mucho cuando se lo dijo, pero también reflexionó y Señor, ¿cuándo? Y ahí probablemente el Señor le dijo, cuando yo te diga. Y empezó a pasar 1 semana y otra, y 1 mes, y otro mes. ¿Y qué tuvo que hacer Simeón? Seguir viviendo. Porque mire, la vida del creyente no es una vida aislada. No fue y se encerró en un claustro y se puso a orar y a leer la palabra todos los días. No, siguió su vida. Si tenía hijos, siguió conviviendo con sus hijos. Si tenía trabajo, siguió trabajando. Siguió su vida normal, pero nunca dejó la esperanza en su corazón. Y pues era una buena noticia, ¿no? Porque decía, pasado 1 año y no he visto al Mesías, voy a seguir viviendo. Pero quiero que vea eso, o sea, en el tiempo de Dios las cosas suceden y mientras llega el tiempo de Dios, ¿qué hay que hacer? Seguir con la vida. Hay que seguir viviendo, la vida no se detiene y Dios quiere que nos desenvolvamos en el medio en el que hemos sido puestos. Hasta que Él dice, ya, y algo que debe de emocionarle es que llega el momento en el que Él dice, ya, como sucedió con Simeón. Pero algo importante en él es que Simeón tenía una visión más amplia que el resto de su nación. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta bien fácil de responder, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Estas son de las cosas
más importantes en la vida cristiana, y tristemente los cristianos nos olvidamos del Espíritu Santo mucho, tristemente. Pero hay una cosa en cuanto al Espíritu Santo que debemos de entender. Él sigue ejerciendo su ministerio aquí en la tierra con su iglesia. Y muchos cristianos, hay corrientes del cristianismo que su enfoque es los dones del Espíritu, y es lo que quieren ver. Quieren hablar en lenguas, quieren ser profetas como en el Antiguo Testamento, quieren ser canales de sanidad y que lo que toquen sane. Pero el Espíritu Santo vino a ayudarnos a vivir la vida cristiana. Les gusta a estos grupos los dones del Espíritu, pero no buscan muchos, o no se hace el énfasis suficiente en el fruto del Espíritu. ¿Qué le interesa más al Señor? El fruto. El fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es la vida cristiana manifestada. ¿Qué impacta más? Mire, yo he visto a muchas personas recibir un milagro de Dios e irse y jamás volver. He visto y he conocido a más personas que se convierten porque ven el fruto del Espíritu en quien les comparte que porque reciben un milagro. ¿Por qué? Porque el fruto tiene más impacto. El fruto tiene un poder distinto. Y el Espíritu Santo está con nosotros para que demos fruto. Un amigo en una ocasión me contó, él es pastor también, y me dijo, yo una vez vi a una señora en la iglesia que hablaba un montón de, según ella, ¿no? Hablaba lenguas, toda la alabanza, pero la veías en su vida cotidiana y hablaba lenguas soeces, es decir, hablaba con un montón de majaderías, y él decía, ¿dónde está la congruencia? ¿Qué dice la Escritura? Que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Para que los dones del Espíritu se puedan manifestar, primero tiene que manifestarse el fruto del Espíritu. ¿Qué vemos en Simeón? En Simeón vemos primero el fruto, porque ¿qué se nos dijo al principio? Que él era un hombre justo y piadoso. Y después se nos deja ver cómo el Espíritu Santo operó a través de él. Porque mire, ¿qué dice el versículo 27? Pero tenga en cuenta esto, o sea, lo primero que se nos dijo fue, era un hombre justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en el versículo 27 ya se nos dice, y movido por ¿quién? Por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, ¿quién lo movió? El Espíritu Santo. Segunda cosa que usted necesita y que todos necesitamos hacer, empezando el año, dejando atrás el tiempo de la Navidad, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer su voluntad y vamos a cumplir con su propósito, pero se necesita comunión con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Simeón oraba cada 15 días? ¿O una vez a la semana cuando iba a la bueno, él vivía en Jerusalén, por lo que podemos ver, cuando iba al templo? No. La comunión es diaria.
Y cuando hay comunión diaria, hay días así de emocionantes como este, porque, como mencionamos, ya había pasado tiempo desde que Simeón recibió la palabra del Espíritu Santo diciéndole: te voy a dejar ver al Mesías, no te voy a llamar a mi presencia hasta que hayas visto al Mesías príncipe aquí en la tierra. Y el tiempo pasó, pero una mañana el Espíritu Santo le dice: Simeón es hoy, ve al templo, allí está. Imagínese qué emoción, ¿no? Que él ha esperado tanto tiempo y en una buena mañana el Espíritu Santo le dice: hoy es el día, hoy vas a ver tu promesa cumplida. Y se paró. Y algo que quiero que vea aquí es cómo él se dejaba dirigir. ¿A quiénes les pasan cosas extraordinarias? A los que se dejan dirigir por Dios. Los que quieren hacer su voluntad nunca van a llevar una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es una voluntad humana y la voluntad humana es una voluntad común. La voluntad de Dios es extraordinaria y cuando nos sometemos a su voluntad, hay días extraordinarios. ¿Quiere llevar una vida extraordinaria? Sométase a la voluntad de Dios y déjese guiar. ¿Quiere seguir viviendo igual? Sígale haciendo su voluntad. Pero le garantizo algo, no hay nada más emocionante que valga más la pena como estos días en los que Dios obra lo que prometió, en los que Dios hace lo que Él dijo. Pero hay un precio a pagar y es dejarse guiar por el Señor. Y vean el versículo 28. Y Él le tomó en sus brazos, y ahí nos vamos a quedar, ahorita volvemos a leer ahí. Porque, ¿qué nos deja ver esto? Simeón no tenía los prejuicios y las concepciones de su nación, porque los judíos en este tiempo tienen ya un montón de prejuicios y preconcepciones sobre el Mesías basadas en sus anhelos y deseos. Si uno mencionaba la palabra Mesías para ellos, ellos se imaginaban a alguien como el rey David. Eso era lo que venía a su mente, una imagen de un rey poderoso con espada en mano, capaz de matar gigantes. Pero Simeón no tenía ese prejuicio. ¿Por qué? Porque él no se decepcionó cuando él sabía lo que estaba buscando. El Señor lo guió y cuando lo ve no dice: ay, jole, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es un niño? ¿Qué dice ahí en lo que leímos? Se encuentra con María y José. No nos da más detalles, ¿no? Pero a mí me gusta imaginar y creo que probablemente fue así. Le empiezan a temblar las manos, alguna que otra lágrima se derrama de sus ojos y toma al bebé en sus brazos. Porque él sabe que ese es el Mesías príncipe. Y mire, ellos se imaginaban a un hombre de poder, el resto de la nación no se espantó por los que estaban a cargo de él, que eran personas bien pobres. Porque ¿qué nos dijeron allí? Que ofrecieron ellos en sacrificio sustituto por el primogénito, las tórtolas y los palominos, que eran muy baratos. No les alcanzaba para el cordero.
Seguramente en el corazón de ellos estaba el deseo de llevar un cordero, pero no tenían dinero para eso. Pero tenían para lo más barato y fue lo que ofrecieron. ¿Cómo cree que se veían en cuanto a su atuendo? Se veía que eran pobres, pero Simeón no se asustó y dijo: ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué él no tenía estos prejuicios? Porque había sido guiado por Dios, porque él se dejaba instruir y dirigir por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos esto, que nos dejamos dirigir e instruir por el Espíritu Santo, Él va quitando de nosotros estos prejuicios. Él va quitando de nosotros estas ideas que no son suyas, pero que vamos arrastrando en nuestra mente. Y si hacemos esto, un día vamos a estar como Simeón, viendo la promesa cumplirse. Pero le digo, un problema que tenemos como cristianos es que siempre estamos viendo para acá adentro y decimos yo quiero para mí. Pero la vida cristiana no es nada más para uno. Dios quiere que obremos para los demás. Y vea lo que pasó. Le dije que íbamos a retomar el 28. Regreses allá al versículo 28. Dice: y él le tomó en los brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí hay otra cosa que hay que hacer, pasado el tiempo de Navidad y Año Nuevo, darle alabanza y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Qué hizo ahí Simeón? Reconoció que Dios era bueno. Y aquí es donde entra en conexión nuevamente su nombre. Yo ya le mencioné que en el tiempo en el que nació Jesús, toda la nación estaba orando por el Mesías. Todo Judea, también Samaria, aunque ellos eran mitad judíos, y Galilea, todos oraban porque les permitiese el Señor ver al Mesías, pero traían sus presupuestos y sus prejuicios. Las oraciones de muchos en ese punto no fueron atendidas, pero la de él sí. ¿Y cómo quedamos que se llamaba Simeón? ¿Y qué significa Simeón? Dios escuchó la oración de Simeón, pidiendo ver al Mesías, y lo vio. Y entendió. Porque después los hijos de esta generación, porque acuérdense que Jesús comienza su ministerio cuando él tiene como 30 años. Entonces muchos de los que estuvieron involucrados o que estuvieron en el tiempo del nacimiento de Jesús, pues se murieron en el transcurso de esos 30 años en los que Jesús comienza su ministerio. Pero miles de personas vieron al Mesías en el tiempo de Jesús. La gran mayoría no supo ni entendió que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque traían sus prejuicios y no eran guiados por el Espíritu de Dios. Ve lo importante, por eso lo recalco, es bien importante que seamos guiados por el Espíritu Santo y que Él esté sobre nosotros como estuvo con Simeón. Pero le repito, ¿qué se necesita para eso? El fruto del Espíritu.
Si no está el fruto del Espíritu, olvídese de esto. No aplica para usted. Si no estamos trabajando porque el fruto del Espíritu se dé, esto no le va a pasar. Para que sucedan cosas como en la vida de Simeón, es necesario que nosotros demos el fruto del Espíritu. Y cuando lo damos, el Señor escucha. Y vamos al versículo 33, ya casi terminamos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué hizo posteriormente Simeón? Simeón dio una profecía. ¿Por qué podía hacer esto? Porque era el único hombre en su tiempo sobre el cual estaba el Espíritu Santo, como en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Y se dejó usar por Dios. ¿Qué debe de hacer después de Navidad? Déjese usar por Dios el resto del año. Déjese usar por Dios. Da el fruto del Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu Santo y déjese usar. Porque hay mucha gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque implica trabajo, sí, implica trabajo. Servir a Dios implica trabajo. No existe un siervo de Dios flojo, eso no existe, es una contradicción en términos bíblicos. Servir a Dios significa trabajar, echarle ganas, esforzarse, levantarse temprano, dedicarle tiempo, leer, estudiar, compartir, visitar, convivir con otros. Pero hay mucha gente que va a ser inútil toda su vida porque ellos lo deciden, no porque Dios así lo quiera, sino porque ellos lo deciden, porque no están dispuestos a esforzarse. Quedamos que Simeón era un hombre de avanzada edad. Le tocó caminar hasta el templo. Aquí no tenemos a nadie de 90 años, pero en este tiempo no creo que él haya tenido 90 años, pero tener 60 años en ese tiempo era como tener 90 ahorita. Y le tocó caminar y no se ve que alguien le haya ayudado, fue él solo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a esforzarse por la misión que Dios le dio. Y su profecía es muy significativa. ¿Por qué? Porque menciona varias cosas importantes. Lo primero que nos dice es que el Mesías, el Señor Jesús, sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. ¿Por qué iba a ser esto? Porque muchos tenían esta expectativa del Mesías reinante que iba a entrar en choque con el Mesías como el Cordero de Dios. Lo que Dios estaba haciendo estaba chocando con lo que su pueblo se estaba imaginando y con lo que su pueblo quería. Y la segunda cosa que él menciona es que la señal del Mesías iba a ser contradicha. ¿Qué significa esto? Que el mensaje y la obra del Mesías no iba a ser aceptado universalmente ni por los judíos ni por los gentiles.
y muchos iban a rechazar y a menospreciar y a desdeñar y a subestimar al Mesías. Y sigue pasando hoy. Hay una canción ya es vieja, bastante vieja, en la que Jesús, en la canción es como si Jesús hablara, y sigue sucediendo, y es de acuerdo a lo que dice la profecía de Simeón, porque dice: soy Jesús, soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído. ¿Por qué? Porque hasta la fecha muchos se siguen riendo de Jesús, pero ahí en la canción sigue diciendo: pero muchos hoy son salvos por la fe que me han tenido. Esa es la contradicción. Una parte de la humanidad se va a burlar, se ha burlado y se va a seguir burlando del Mesías, y otra parte le va a aceptar. La profecía de Simeón se sigue cumpliendo el día de hoy. Se va a terminar cuando el Señor regrese. Ahí nadie se va a burlar más del Mesías. Y la tercera cosa que menciona es que María iba a pasar una gran aflicción al ver al Mesías sufrir. Y pues sí, se cumplió eso también. Y vamos a terminar con esto. Vayas al versículo 36, porque hablamos de un hombre. Quiero que vea que las mujeres siempre han estado incluidas también en el plan de Dios. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. ¿Qué hizo Simeón? Dio gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, igual que Simeón. Y ella, que era una ancianita, perdóneme la palabra, pero es que no podemos utilizar otra. Ella tenía muy probablemente más de 100 años, 84 desde que fue viuda, 7 años estuvo casada, ahí ya llevamos 91, y las mujeres en ese tiempo regularmente se casaban entre los 15 y 16 años. Entonces, vámonos al promedio, y que tuviera 15 años, ella tenía 106 años. Pero aquí se menciona que era profetisa. ¿Qué significaba eso? Que el Espíritu Santo también estaba sobre ella. Si usted es mujer y tiene 106 años, todavía puede ser usada por Dios. ¿La usó aquí? Por eso le digo que no hay esa excusa de que yo ya estoy viejito y no tengo fuerzas. 2 viejitos usados por Dios. ¿Por qué? Porque se dejaban guiar por Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar el fruto del Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu y dejarnos usar por el Espíritu. Y si hace esto, su año va a ser muy distinto. Esperemos en Dios que así sea. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque hoy nos sigues diciendo qué hay que hacer, que nos quieres usar. Y nos has puesto un reto grande para este año, porque lo primero que nos muestras es que quieres que demos fruto, porque sin fruto no
se puede manifestar tu Espíritu a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto. Ayúdanos a trabajar por dar el fruto. Ayúdanos a trabajar por llevar una vida cristiana práctica. Sí, conociéndote cada día más, pero viviendo lo que vamos descubriendo de ti. Y también nos has dicho que nos quieres usar, ya nos has hablado todo un año que nos quieres usar. Y ahora nos estás diciendo este inicio de año, déjate usar. No solamente sepas qué es lo que quiero hacer contigo, ya ponte a hacer. Y lo queremos hacer, Señor. No nos desanimamos. No nos quedamos atrás, Señor, sino proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos vayas guiando como guiaste a Simeón, día a día, hasta que tu obra sea completada y nos digas, ya es tiempo de venir a casa, ya realicé lo que quería hacer contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues pase una muy buena noche, hermano, y comience a trabajar en lo que vimos hoy. Nos vemos aquí el viernes ya y el domingo. Que pase buena noche. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy, a ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí.